Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues los saludo en este día y espero que estén bien de salud. Hoy nos toca seguir con los devocionales de pues de cada día, ¿verdad? Esta vez toca el devocional número 45. Y hay algo muy importante que a lo mejor ustedes ahí en su casa han estado padeciendo o han estado pasando, y es que dice el título de este devocional, dice: ¿cómo me puedo llevar bien con mis hermanos y hermanas? Es un poquito complicado, ¿verdad? A veces llevarse bien con nuestros hermanos, con nuestras hermanas o con los primos, con los vecinos, pero pues tenemos que aprender. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Para eso son estos devocionales. La Biblia nos enseña que debemos de aprender a comportarnos como nos dice la palabra de Dios, como Jesús nos enseñó. Y bueno, antes de dar inicio a este devocional, vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija y que podamos entender cómo debemos de llevarnos con nuestros familiares, con nuestros hermanos y con todos los que ya dijimos. Padre, te alabamos y te bendecimos en este día y te damos gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todo lo que tú nos enseñas, Señor, con tu palabra, en estos devocionales, Señor, que debemos resistir, Señor, a veces ciertas cosas que nos quieren hacer caer en tentación, a pecar, Padre, pero sabemos que con tu palabra y con las enseñanzas que cada día, Señor, recibimos, podamos, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Padre, esta enseñanza, esta palabra que tú, Señor, has puesto en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, y en este caso de mi persona, Señor. Gracias te doy por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, ¿cómo es que se llevan ustedes con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, con sus papás? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, cómo nos debemos de comportar. A eso vamos a la iglesia, ¿verdad? A aprender y a cambiar ciertas conductas a veces que tenemos nosotros como personas. No conocemos, no sabemos cómo nos estamos comportando a veces, pero pues Dios nos muestra con su palabra lo que Él quiere que cambiemos. Y bueno, a veces tenemos problemas, ¿verdad?, en casa con nuestros hermanos. ¿Qué tipo de problemas puede haber en casa con los hermanos? A veces uno es limpio, el otro no le gusta ser limpio, el otro le gusta lavar ropa, lavar los trastes, y el otro no le gusta. Y empiezan los problemas, ¿verdad? Porque mamá manda o les dice que hagan esto, que hagan el otro, y uno sí lo hace, pero el otro no lo quiere hacer. Y hay disgustos ahí, ¿verdad? Pero para esto la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿no?, que en Mateo capítulo 5, versículo 22 al 24, nos dice así: Jesús nos habla de la ira. Debemos de tener cuidado con el enojo cuando nos enojamos contra nuestros hermanos, porque nos puede eh, causar entrar en pecado. Y aquí nos dice la palabra de Dios, capítulo 5 de Mateo, versículos 22 al 24, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, dice, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso lo dice Jesús.
Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no recibe nada de nosotros si nosotros estamos disgustados con el hermano, dice aquí, ¿verdad? O con alguna otra persona. No ve bien la ofrenda, en este caso. No ve bien nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque pedimos y pedimos mal. Y no sabemos pedir. ¿Por qué? Porque pedimos para gozarnos, para deleitarnos, para que le vaya mal a alguna persona. A veces pedimos, ¿verdad? Sí, de esa manera. O piden algunas personas. Yo no pido ya así. Y nunca he pedido así. ¿Por qué? Porque he aprendido lo que Dios me dice, que debo de amar, ¿verdad? A mis semejantes. No debo de odiar porque el odio trae eh, eh, resentimientos, trae amarguras. Nos dice claramente la palabra de Dios que ninguna raíz de amargura dejemos que se haga en nuestro corazón. Vamos a ver qué nos dice Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Recuerdas cuando antes no te acercabas a Cristo? Porque decían que eras pecador, porque decían que éramos pecadores, pero Cristo nos perdonó. Aunque aparentemente nosotros no le habíamos hecho nada a Cristo, ¿verdad? Pero teníamos que pedirle perdón por los pecados que habíamos cometido anteriormente, consciente o inconscientemente. Y nos dice aquí esta perdón, antes ser benignos unos con otros. Tenemos que, pues, ser benignos unos con otros, con los hermanos que no se portan bien, orar por ellos, más que enojarnos con ellos, orar por ellos y pedirle a Dios que los cambie. O a lo mejor nosotros somos los que estamos mal, ¿verdad? Y debemos pedirle a Dios, Señor, cámbiame, cambia mi carácter, cambia mi pensamiento que tengo hacia mi hermano. Dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿Verdad? Mandando a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos de la vida de pecado en la que estábamos anteriormente. Y ahora, por su amor, por su gracia, por su perdón, somos salvos. Primera de Juan 4:20. Aquí muestra a Dios ese amor que tiene para con nosotros. Primera de Juan 4:20 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué terrible, ¿verdad? Que digamos, yo voy a la iglesia, yo oro, pero aquí nos dice la palabra, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿alguno de ustedes sigue aborreciendo a su hermano, sigue odiando a su hermano, le cae mal su hermano, le disgusta lo que no hace su hermano bien? Porque aquí nos dice la palabra, dice, que si aborreces al hermano, es mentiroso. Si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, pues estás diciendo mentiras. Porque dice, pues el que no ama a su hermano al que ha visto, tú ves a tu hermano y pides que Dios lo cambie porque es esto, porque es el otro, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si ves a tu hermano que hace lo malo, ponlo en oración.
Pide a Dios que lo cambie. O si te dicen que tú eres el malo, pregúntale a Dios. Si tú estás haciendo lo malo, que si tú estás haciendo lo incorrecto. Y Dios te va a mostrar si tú estás haciendo mal. Es muy terrible que nosotros tengamos problemas en casa. Y saben que les damos lugar al enemigo para que él actúe sobre nuestras vidas o sobre la vida de nuestros hermanos. Ponerlos en oración es lo más esencial, lo más sano, lo más pacífico que podemos hacer. No hay otra cosa más que hacer. Marcos capítulo 3 versículo 25 dice así: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si nosotros estamos divididos, por decir, yo con mi esposa, estamos peleando y no oramos para que Dios nos perdone por estar peleando y que nos cambie porque estamos peleando y preguntarle cuál es el problema por el cual estamos peleando, pues no vamos a prevalecer como matrimonio y podemos llegar hasta separarnos. Y eso no le agrada a Dios, ¿verdad? A Dios no le agrada que se separen los matrimonios. Tengo que reconciliarme con mi esposa y ver la situación en la que estemos para que Dios nos cambie, para que Dios ponga su paz en nuestro corazón, como Jesús lo dijo, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que cada uno de nosotros debemos de tomar todas estas palabras y ponerlas en práctica. Una casa dividida no prevalece. Si tú estás peleado con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, estás desobedeciéndole, entonces estás entrando en pecado. Cuidado. Cuidado porque no vamos a permanecer en Cristo. Y ahorita ustedes son pequeños y cuando sean grandes no sabemos qué es lo que pueda pasar si el enemigo llega a tomar lugar en esa casa, hermanos. Pequeños, adultos, necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que podamos ser esas personas, esos niños, que podamos aplicar la palabra a nuestras vidas, para beneficio de la casa, para el beneficio de la iglesia. Y terminamos con el versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todos los problemas, todas las cosas que vengan a nuestra vida, todos esos detalles que debemos cambiar para la edificación de nosotros mismos y de nuestra familia, debemos ponerlas delante de Dios. Todas esas ansiedades, todos esos enojos, dárselos a Jesús para que Él los clave en esa cruz, porque Él se llevó todos nuestros pecados, ¿verdad? Él terminó con todo eso, así que no permitamos que nuestra casa deje de buscar a Dios, que nosotros dejamos de buscar a Dios. Yo les aconsejo que busquen a Dios mientras pueda ser hallado y que puedan ustedes cambiar su comportamiento y Dios los va a exaltar. Humíllense delante de Dios y Dios va a exaltarlos y van a ver el cambio en su familia, en sus hermanos y hasta en ustedes mismos. Esta es nuestra devocional del día de hoy y espero que su casa prevalezca para siempre.
por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar para terminar nuestro devocional y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos en este día y te damos gracias por permitirnos, Señor, estar siempre conociendo tu palabra, poniendo en práctica todo lo que tú nos enseñas, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias te doy, Señor, por cada uno de estos niños y de estas personas que están escuchando tu palabra, que puedan ellos, Señor, reconocer y entender, Señor, que sin ti, sin tu palabra, nada pueden hacer ellos, Señor, que seguirán en la condición en la que han estado siempre si no se acercan a ti. Toma sus vidas en tus manos, Padre, y que ellos puedan reconocer que tú eres su Dios, que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador, y que por esa salvación, Señor, ellos puedan, Señor, acercarse a ti. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, estas palabras para que las reciban ellos en su corazón y puedan ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues es todo por hoy y nos vemos pronto. Dios les bendiga a todos.